En el artículo de Gabriela Ramírez y Lynn Morgan titulado The Reproductive Rights Counteroffense in Mexico and Central America, las autoras presentan como principal causa de la penalización de todas las formas del aborto en dicha región a la religión católica y pentecostal, debido a la alta influencia que tienen sobre países como Salvador, Guatemala y Nicaragua. El artículo demuestra cómo estas dos religiones se han apropiado de estos países desde los años 70 y cómo la cooperación externa ha influido en darle poder político a estas religiones, colocando a sus partidarios en el gobierno de cada país. El artículo de Henry Espinosa titulado Embarazo no deseado y aborto inseguro, dos problemas de salud persistentes en América Latina, muestra un punto de vista en el cual el aborto es el principal factor de mortalidad. Para argumentarlo expone las siguientes cifras. En la región se practican anualmente 4.2 millones de abortos clandestinos, cobrándose la vida de más de 5.000 mujeres cada año. Como consecuencia de precarias condiciones de higiene, personas no profesionales que realizan estos procedimientos, los cuales afectan la salud pública y deberían ser tenidos en cuenta en la legislación de cada país, ya que existen acuerdos firmados por dichos países, pero hasta la fecha no han realizado ningún esfuerzo por cumplirlos. Fátima García, en su artículo Reformas electorales y sistemas de partidos parlamentarios en América Central, nos muestra cómo funciona la política en América Central, dividiéndolos en dos grupos, el primero compuesto por Honduras y Costa Rica, con un modelo bipartidista, con reducidos niveles de polarización ideológica, y otro grupo formado por Guatemala, Nicaragua y El Salvador, formando parte de un sistema multipartidista ideológicamente polarizado. En estos países el clientelismo y las elecciones van de la mano, debido precisamente al número de partidos y a las diferencias ideológicas. Lina Bulona, en el artículo Gravemente perjudicial para su salud, religión, feminismo y sexualidad en América Latina y el Caribe, describe el caso de Rosa, una niña de 9 años, la cual fue violada, quedó embarazada y contrajo una enfermedad venérea. Eliana utiliza esta historia como una fuerte crítica contra la Iglesia, la cual descomulgaba a los padres de la menor por aceptar el aborto de su hija. Con este caso, Eliana hace una fuerte crítica al gobierno y a la Iglesia y le pide al feminismo que pelee por los derechos de las mujeres. En el libro Embarazo no planeado y aborto inseguro en Guatemala, causas y consecuencias, sus autores identifican como principal problema en el aumento de los abortos inseguros a la pobreza. La población más afectada es la indígena debido a que se encuentran ubicadas alejadas de las zonas urbanas, no poseen recursos económicos. Susana Legner y métodos de planificación familiar. Para dar solución a estos problemas, las autoras proponen la inclusión en el programa de salud del gobierno, la planificación familiar gratuita, la educación y la prevención desde los colegios y veredas, concientizar a los hombres sobre la importancia de los métodos anticonceptivos. En el artículo Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en América Latina de Alicia Millares, la autora hace especial énfasis en el desconocimiento de los derechos por parte del gobierno, el cual no actúa frente a la problemática por influencia de la Iglesia y por los costos que conllevaría un plan integral para las familias de América Central. Al finalizar el artículo, deja ver un panorama que no cambiará y por el contrario podría empeorar a medida que pasan los años y la Iglesia sigue obteniendo poder político y el gobierno sigue interesado en el desarrollo pero no en el pueblo. Roberta Granelli, en su artículo La penalización del aborto en Nicaragua, una práctica del feminicidio de Estado, expone cómo el movimiento sandinista llamó la atención del gobierno por la falta de solución al tema del aborto y cómo este puede convertirse en un tema más profundo como el feminicidio. El artículo también muestra los argumentos que fueron utilizados por los políticos antiaborto para que la legislación del 2007 penalizara el aborto con penas que van desde 3 a 14 años. Entre los argumentos encontramos el desarrollo del milenio y la falta de presupuesto. Anastasia Moloney, en el artículo Abortion Ban Leads to More Maternal Deaths in Nicaragua, la autora toca el punto de vista en el cual las organizaciones internacionales han tratado de intervenir y abogar por los derechos de las mujeres. Destaca el trabajo de estos grupos e invita a la propagación de la información, la lucha por la desigualdad, el respeto por las creencias y diferencias étnicas. Heumann expone en su artículo Sexual Politics and Regime Transition, Understanding the Struggle Around Gender and Sexuality in Post-Revolutionary Nicaragua, muestra la evolución de la política interna en Nicaragua después del régimen sandinista, la relación del feminismo y movimientos sociales pro-vida con la izquierda, la derecha representada por los conservadores y la Iglesia,
lo cual da como resultado un enfrentamiento entre la izquierda y la derecha. Estos enfrentamientos de ideologías dejan en la mitad a la población, en la cual se identifica la desinformación tanto política como anticonceptiva. Gillian Kane, en su artículo Abortion Law Reform in Latin America, Lessons for Advocacy, exalta el cambio de pensamiento que trajo consigo los grupos revolucionarios como el sandinismo, la lucha de las mujeres en la política defendiendo sus derechos. También señala un problema del cual viene de años atrás, de la época del Valle y Bartés, dos liberales con distintos puntos de vista, uno velando por la integridad de su pueblo Bartés y por el otro lado del Valle defendiendo el bien común sin importar los medios. El artículo Patient, Privacy and Conflicting Legal and Ethical Obligation in El Salvador, Reporting on Unlawful Abortions. Este artículo muestra una visión de cómo los cambios de gobierno y la transición a la democracia en 1970 y 1980 han afectado la implementación de políticas que protejan los derechos de las mujeres. Resalta la desinformación que existe en cuanto a los métodos anticonceptivos y demuestra con cifras el crecimiento de los abortos entre la población indígena. Abortion in Latin America, Changes in Practice, Growing Conflict and Recent Policy Developments, presenta una visión mucho más optimista en la cual las mujeres comienzan a participar más en la política de sus países. Retoma el tema de discusión en el cual el epicentro es la influencia de la Iglesia Católica y Pentecostal en las decisiones del gobierno y la expansión de las ideas antiaborto por el país. Después de analizar y observar distintos puntos de vista sobre el aborto en América Central, podemos dar respuesta a la pregunta cómo se podría relacionar el caso del aborto en América Central con el pensamiento político liberal. Lo podemos relacionar con la defensa de los derechos de las mujeres, el derecho a la vida de ambos y la libertad de cultos. Todos estos factores deben ser tenidos en cuenta por encima de los intereses individuales. Se debe poner atención a los llamados de las organizaciones internacionales que buscan proteger los derechos humanos, seguir el ejemplo de países como Cuba, Uruguay y Guyana y trabajar conjuntamente e independientemente de las ideologías en pro de la vida de ambos seres.